Bonjour. J'attends un petit peu, je vais commencer. Aujourd'hui, on va voir les pronoms en et i. Voilà, je vais commencer maintenant. Salut à tous. Alors, on va commencer par le pronom en. C'est un pronom qui n'existe pas en espagnol. No existe en español eso. Y depende, su significación depende del uso que vamos a ver. Alors, hay dos usos de en. El primer uso es un pronombre que substituye, remplace un complément, un complemento, qui commence, qui empieza par de. Entonces, en español será como decir de eso, pero no existe en español este pronombre en. Par ejemplo, je parle de cette idée a mon ami. Ok, este es un COI, pero este es un complemento que empieza con la preposición de. Y si queremos reemplazar eso, en español será hablo de eso a mi amigo, en lugar de decir de esta idea. En francés será j'en parle. Obviamente, otra vez el pronombre se pone antes del verbo. J'en parle a mon ami. Este reemplaza este complemento. ¿D'accord? Voy a dar algunos verbos donde hay la preposición de después. Por ejemplo, avoir peur de, tener miedo. Avoir envie de, tener ganas. Parler de, ok, pues hablar de, ok. Avoir besoin de, necesitar en español. ¿Qué más? S'occuper de, es cuidar en español. Rêver de, soñar de. Entonces, con estos verbos, hay más, obviamente, pero van a usar en para remplacer el complemento que va a seguir. Por ejemplo, avoir peur de. J'ai peur des serpents. Tengo miedo de las víboras. ¿Ok? Alors, on va decir, pues, profe, de no es la preposición de. Cuidado. De en francés es de le, que no se dice. ¿Ok? Entonces, sí, tenemos este preposición. Entonces, vamos a decir, j'en ai peur. ¿Ok? Autre ejemplo, je rêve de partir, on sait, de partir en Australie. Pues, yo no, porque justamente hay víboras. Pero este, vamos a reemplazar j'en rêve, como soñar de eso, sueño de eso. J'en rêve. Vamos a hacer un ejercicio, pero primero un check. ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿No voy demasiado rápido? Ok. A ver, vamos a seguir ya un poquito más. Vamos a hacer ejercicio sobre eso, ¿ok?
Cuando hay la préposition de y el complemento, tout va bien? Génial, merci. Très bien. Merci beaucoup de vos réponses. Merci. Et d'accord, merci. Vaganomada, merci beaucoup. Alors, vamos a ver un pequeño ejercicio. Voy a dejar eso para que tiene el ejemplo. Y voy a usar estos verbos para hacer mis frases. Y ustedes van a cambiar con el pronombre en. Alors, exercice. Primero, j'ai besoin de ton ordinateur. Obviamente hay que cambiar eso con el pronombre. Dejo el espacio aquí. Segundo, j'ai envie d'une bonne glace. Nieve, helado. Obviamente, D apóstrofe también es. Entonces tenemos D apóstrofe, tenemos también D, que es de le. Cuidado. Ok, a cambiar. Y la tercera, cuidado, voy a hacer un futuro próximo. Je vais m'occuper de mes finances. Voy a cuidar mis finanzas. A cambiar eso. Y cuidado, es un futuro próximo con un verbo pronominal también. A ver dónde va a poner el pronombre en. Alors, espero sus respuestas. Alors, Vale Chavez. J'ai besoin. Falta, mira, es j'ai besoin. Hay un verbo, hay el verbo tener. Entonces, ¿dónde lo pones tener? Porque falta besoin. Besoin no es el verbo está aquí. Pero todo esto es la fórmula, pero tienes que quedarte con este. Entonces, ¿cómo sería? Vale. J'en ai besoin. Voilà, très très bien, merci Lausanne. J'en ai besoin. Parfait. J'en ai besoin. La fórmula se queda tal cual y el pronombre antes. ¿Ok? A ver, la segunda es casi igual. Alors, et d'accord, muy bien la tercera et d'accord vos, pero también envie, has olvidado el verbo tener, el verbo avoir. J'en ai envie. J'en ai envie. Tienes que quedarte con el verbo avoir. Pero sinon, muy bien. Y tercera, muy bien, excelente. Je vais m'en occuper. Parfait. C'est excellent. Saben que el futuro próximo, como los pronombres COD y los pronombres COI, se pone entre los dos. Y el pronombre pronominal antes del pronombre en. Ok, je vais m'en occuper. Parfait. Très, très, très bien. Pourquoi c'est comme ça le troisième? Porque el futuro próximo, mira, el futuro próximo, je vais parler, voy a hacer sin pronombre pronominal, será más fácil. Je vais parler de mon projet, voy a hablar de mi proyecto. Cuando hay un verbo conjugado y un infinitivo, aquí es el futuro próximo, voy a hablar, verbo conjugado más verbo infinitivo. El pronombre en no se pone antes, se pone entre los dos. Je vais en
parler. Es así. Es como en español cuando dicen, en lugar de decir lo invito, y en futuro próximo no dice, pues pueden decir lo voy a invitar, pero también puede decir voy a invitarlo. Entonces en futuro próximo se cambia de lugar. En francés también entre los dos. Sinon, siempre que sea passé composé, futur simple, imparfait, es antes. Solo cuando hay un verbo conjugado y un infinitivo. Puede ser el futuro próximo en general, pero también con los verbos modales. Je peux en parler. Puedo hablar de eso. Je peux en parler. Este no es un futuro próximo, pero hay un verbo conjugado y un verbo infinitivo. ¿Ok? Sí, entendí gracias por la traducción del portugués, pero más o menos había entendido. Pero ahorita ya tiene la respuesta. La respuesta es así. Si pueden ver, tengo un video en TikTok donde hay los lugares de los pronombres con los verbos conjugados, con los verbos infinitivos, etc. Cuando hay negación también, porque es complicado la negación. Hay un video así, también los pronombres COD y COI es igual. Los pronombres se ponen en lugar antes del verbo, excepto cuando hay un verbo conjugado y un infinitivo está entre los dos. ¿Ok? Alors, este era la primera parte, reemplaza un complemento que empieza con la preposición de. Pero hay una segunda parte. Alors, voy a borrar, ¿ok? Ya han visto eso. Voy a dejar el A y voy a poner el B abajo. Alors, el otro caso del uso de en, nada que ver con preposición, es un caso cuando hablan de cantidad. Van a ver. Que se sustituye una cantidad. Donc, B remplace une quantité. Por ejemplo, cuando alguien me dice, ah, Jérôme, tu as combien d'enfants? Ok, Jérôme, ¿cuántos hijos tienes? Ok, tu as combien d'enfants? Aquí podemos decir, tengo tres hijos. Pero en francés, podemos decir, j'ai 3 enfants, pero no hay pronombre, porque un pronombre es para no repetir, y aquí ya se dice enfant. Pero en francés, no podemos decir, como aquí tengo 3. J'ai 3, no existe en francés. J'ai 3, pues tienes 3, ¿de qué? No es una frase correcta en francés. ¿Qué debemos decir? Debemos decir así. J'en ai 3. Significa que tienen que poner el pronombre en antes del verbo, otra vez, y después poner la cantidad. Voilà, je vais le poner en francés. Quantité. Ok? Tu veux un bonbon? ¿Quieres un dulce? Oui. J'en veux un. Entonces, otra vez, el pronombre en y la cantidad después. Si la cantidad es 0, por ejemplo, Jérôme, tu as combien de frères? ¿Cuántos hermanos tienes? Yo tengo 2 hermanas, pero no tengo hermanos. Je, la negación, el pronombre, el verbo y pas, y ya, suficiente. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. ¿Qué tal? ¿Sabían eso? ¿Sabían que en remplazaba la cantidad? ¿También? No, no sabía. No, válgate. No, no sabía eso. Pues sí. En francés, decir j'ai 3 para decir tengo 3 hijos, tengo 3, no es valable, no es correcto.
Tengo que decir j'en ai 3. Y la negación, je n'en ai pas. Bueno, qué bueno que, que aprenden algo. Vamos a hacer ejercicio entonces sobre la cantidad. ¿Ok? Cuando, pues es simple, ¿eh? Cuando tienen que decir un número, pues de 0, si es 0 es la negación. Si es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, etcétera. Hay que poner en y la cantidad después. Ejercicio. Voy a hacer preguntas y van a contestar con en y una cantidad. ¿Ok? Voy a borrar eso. Y ejercicio. Ejercicio. El más difícil después es mezclar todo con el i también. Los COD, los COI, hacer doble pronunciación, pero poco a poco, no se preocupen. Alors, vous avez combien de chiens? Y aquí me gustaría que hacen la respuesta afirmativa con 2, ¿ok? Después, no voy a hacer una pregunta, solo voy a poner una cantidad y tienen que remplazar. Elle veut donner, cuidado aquí, elle veut donner, hay un verbo conjugado y un infinitivo, ella quiere dar, entonces, ¿se acuerdan que se dice? ¿Ah? Será entre los dos después el pronombre en. Elle veut donner un cadeau a son mari. Ella quiere dar un regalo a su marido, su esposo. Ok, hay que reemplazar este. Después, una negación. Ils n'ont pas d'amis. Los pobrecitos no tienen amigos. Reemplaza, obviamente, este. Es una negación. A ver, voy a ver sus respuestas. ¿Cómo será? La primera, vous avez combien de chiens? Quiero una respuesta con 2, con la cantidad 2, afirmativa. Y después es solo reemplazar los complementos subrayados. ¿Quién quiere hacer las frases? J'en ai 2, elle veut en donner, ils n'en ont pas. Edar Corvus, parfait, très 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 bien. Alors, Valga, si tú dices, j'ai 2 chiens, ya no está usado un pronombre. J'ai 2 chiens es la frase sin pronombre, pero un pronombre es para no repetir la palabra perros. Entonces, obviamente tú puedes decir j'ai 2 chiens, pero aquí no está usando un pronombre. Pero j'en ai 2, sabemos ya en la pregunta que hablamos de perros. Entonces, este reemplaza este con la cantidad. ¿Ok? J'ai 2 chiens, j'ai 3 enfants, se puede decir. Pero cuando contestan ustedes, tengo 2, nosotros tenemos que decir j'en ai 2. Después, aquí, très bien, elle veut en donner, pero falta algo. Está entre los dos, ¿y qué falta? ¿Qué falta? Elle veut en donner, pues hay que poner la cantidad. Hay una, elle veut en donner un. Cantidad. Pues, uno es una cantidad, ¿eh? Tenemos que poner un. Elle veut en donner un. Elle veut en donner un, podemos decir a son mari, ¿eh? Porque aquí no se reemplaza por un pronombre, se puede, pero hacemos una doble pronunciación. Por el momento, vemos solo un pronombre por frase. Que está aquí, un pronombre. Elle veut en donner un. Ok. Y ils n'en ont pas, estoy de acuerdo.
es una negación y no hay cantidad porque es 0. Ils n'ont pas. Aquí lo que es interesante es de ver la pronunciación con la liaison. Mira, ils n'ont pas. Mira la prononciación. No hay que decir ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas, ils n'en ont pas. Más fácil de decir así con liaison. Ils n'en ont pas. El tercero, ¿por qué el tercero es la negación? Todo simplemente. La negación, no vas a decir, elle veut lui en donner un. Edar Corvus. Elle veut lui en donner, ah oui, tienes que, aquí estás haciendo la doble pronunciación, pero con doble pronunciación, obviamente este es lui. Con doble pronunciación, elle veut lui en donner, pero no olvidar la cantidad, un. Elle veut lui en donner un. Muy bien de hacer una doble pronunciación. Muy bien, Edar Corvus. Solo has olvidado la cantidad. Elle veut lui en donner un. Y la tercera es solo una cantidad 0. Vamos a usar la negación. La negación, obviamente, siempre hay que poner ne o en apóstrofe porque hay vocal y el pas después del verbo. Y antes del verbo el pronombre en. Entonces, ils n'en ont pas, todo simplemente. ¿Qué tal? Mais bravo, Edar Corvus, hein, parce que la doble pronunciación es la lección casi la más complicada en francés, porque hay que saber el orden donde se pone el COD, el COI, el pronombre en, el pronombre i. Este se verá mucho más tarde. Primero hay que manejar bien los 4 tipos de pronombres que remplacen algo, pronombres COD, pronombres COI, en et i. ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Está bien el pronombre en? Entonces, de eso, cuando reemplaza un complemento que empieza con 2 y una cantidad, y hay que poner la cantidad al final, y si es 0, es hacer una negación nada más. Ouais, très bien. Tout va bien, super. Entonces vamos a pasar a el pronombre i, por favor. ¿Sí? Quizás haremos un ejercicio final con los dos, pero vamos a pasar en el complemento pronombre i. Y van a ver, una parte fácil y también es dos usos. Y van a ver eso. Y el lugar siempre es igual, el lugar es antes del verbo, pero si hay un verbo conjugado infinitivo es entre los dos, que sea en, que sea i, que sea COD, que sea COI. Alors, c'est una gran lección sobre los pronombres. Yo sé que los alumnos a veces tienen miedo de eso. De le pronom i. También no existe este en español. Depende del uso. En el uso a, substituer remplace un complément de lieu, un complemento de lugar. Entonces en español sea pues ahí, allá. ¿Cómo se escribe ahí? Ahí así o allá. Pues ustedes saben, ahí, allá. Nosotros usamos este i. Ejemplo, complemento de lugar. Sobre todo con el verbo ir, por ejemplo. Je vais à Paris. A Paris es donde es complemento de lugar. Para no repetir, j'y vais. Todo simplemente. No repetir, por ejemplo, una pregunta. Tu vas en France cet été? Tu vas en France cet été? Obviamente vamos a cambiar en France, que es el complemento de lugar. Cet été, este verano, es el complemento de tiempo. Non, j'y vais pour Noël.
Entonces, para no repetir Francia, usa y. J'y vais pour Noël. ¿Qué vas en Francia este verano? No, voy ahí, allá, para Navidad. ¿Ok? ¿Este lo sabía? ¿Lo sabían? ¿Sí? Le négatif, ouais. Très, très bien. Aquí he puesto no, pero es una afirmación porque voy para Navidad. Pero no, no voy este verano. Pero si no voy en Francia, voy a decir non, je n'y vais pas cette année. No voy por allá este año. ¿Ok? Aquí es negación. ¿Ok? Ahora vamos a hacer un ejercicio sobre eso. Creo que no es tan difícil. Nous allons en discothèque. Vamos en antro. ¿Cómo será? Un futuro próximo. Elle va aller au marché. En el mercado. Ok. Pero puede ser también, il pose ses clés sur la table. Él pone sus llaves en la mesa. En la mesa es un complemento de lugar. A ver, ¿cómo serán estas frases? Cambiando eso por el pronombre y, por favor. Los más valorosos. Non, je n'y vais pas cet été. Très très bien, Lausanne. Claro que será así. Je n'y vais pas cette année, je n'y vais pas cet été. Perfecto. Muy bien. Alors, a ver las frases de ejercicio. Felicidades para la negación, Lausanne. Muy bien. Nous y allons. Ok. Elle y va. Non, elle y va, non, porque Edor Corvus, la segunda es un futuro próximo. Es un futuro próximo la segunda. La primera, la tercera, muy bien. Nous y allons, fácil. Il y pose ses clés, fácil. Pero aquí, cuidado, verbo conjugado y infinitivo. Entonces, ¿cómo será? ¿Cómo será la segunda? No, es verbo conjugado infinitivo. ¿Qué pasa cuando? Voilà, Lausanne, muy bien, está entre los dos. Está en los dos, este no cambia, ¿eh? Que sea COD, en, y, verbo conjugado infinitivo, está entre los dos. Elle va y aller. Entre los dos. Si será negación, elle ne va pas y aller. Ouais, muy bien. ¿Ok? ¿De acuerdo? Très bien. Pues ese complemento de lugar normalmente es el uso más fácil y el más común del pronombre y. Y vamos a ver el segundo uso, porque también hay dos usos. Ok. Allez, voy a borrar eso. Solo dejo la parte A, porque es el primer uso. Alors, el segundo uso. Remplace un complément
qui commence par A. Se parece a los COI eso. Mais qui répond à la question ¿a quoi? ¿A qué? Porque cuidado, COI contestar la pregunta ¿a qui? COI siempre era con personas. Je parle à ma sœur, je lui parle. Pero I es ¿a quoi? Ya no es personas. Cuando no es personas, por ejemplo, mira, un ejemplo, elle s'intéresse, c'est intéressant, elle s'intéresse à la poésie. Elle s'intéresse à la poésie. Ok, empezar con la preposición a. Pero no es la poesía no es una persona. No vamos a decir elle se lui intéresse. No vamos a usar lui. Vamos a usar I. Elle s'y intéresse. ¿Qué tal? ¿Lo sabían eso? Que reemplaza una respuesta con ¿a qué? Otro ejemplo. Elle joue au poker le samedi. Juega poker el sábado, le samedi, ¿sabes? Cuando hay un artículo significa cada sábado. O, obviamente, O es al, ¿eh? Que no se dice, entonces el complemento empieza con A, no hay problema, y obviamente no es una persona, es un juego, entonces será elle y joue le samedi. Autre exemple, voilà. Mon autre exemple, c'est ça, le poker. Mais vamos a hacer ejercicio, no te preocupes. Vale. Antes de hacer el ejercicio, algo de importante. Mira. Je pense à mon départ. Je pense à mon départ. Pienso en mi salida. J'y pense. Este está bien. Pero, cuidado. Si decimos je pense a ma mère. Pienso a mi madre. Alors, aquí es caso particular porque, pues vas a decir, es una persona. Vamos a usar este. Je lui pense, no se dice. J'y pense, tampoco. Aquí vamos a decir, solo con el verbo pensar a, ¿ok? Vamos a usar un pronombre tónico. Je pense a él, a ella, ¿ok? Solo con el verbo pensar, a. Si es pensar a algo, j'y pense. Si pensar a alguien, no se usa el COI, se usa je pense a él, ¿ok? Caso particular aquí, pero ahorita vamos a hacer un ejercicio. Solo con este, no se preocupe, no voy a poner trampa. Alors, ejercicio, cuidado, voy a poner un futuro próximo aquí. Ya no funciona voy a cambiar de marcador. Pequeño descanso. Si encuentro uno. Voilà, escribir en verde. Exercice.
espero que se ve bien. Alors, voilà, c'est un futuro proximo. Elle va jouer aux échecs. Échec es ajedrez. Van a jugar a los ajedrez, ¿ok? Comenzará con I, por favor. Segundo. Elles arrivent à elles arrivent à soulever 80 kilos. Llegan a levantar 80 kilos. Pues, ¿a qué? También, ¿eh? Y la tercera, una negación. Je ne m'intéresse pas au golf. A ver, sus respuestas, por favor. Allez, animaux. Alors, elle y va jouer, vale, la trampa es un futuro próximo, es un verbo conjugado con un infinitivo. Ya, lo usan muy bien. Elle va y jouer. Es entre los dos. Primero el verbo conjugado, después el pronombre, después el infinitivo. Elle va y jouer. He visto la buena respuesta después, elles y arrivent. Ok. Y la negación, a ver. Je ne m'y intéresse pas. Très très bien. Mario, muy bien. Je ne m'y intéresse pas. Je ne, la négation, el pronombre pronominal, después el pronombre y, intéresse pas. Formidable. Muy bien. Excelente. Bravo a tous. Oye, ¿qué tal? ¿Tienen preguntas? Porque este es... Ok, muy bien. Alors, normalmente, ya saben, COD, COI, porque ya he hecho videos sobre eso. También he hecho un live. Y hay, en mi canal YouTube hay el video. Y ahorita ya saben, la próxima etapa. Wendy, sí, bastante, pero no te preocupes, Wendy, porque voy a poner un extracto en mi TikTok, pero también en mi TikTok, en el extracto pondré el link, el vínculo para el YouTube, porque voy a poner este en YouTube, en mi canal YouTube, Clases Francés Chihuahua. Clases Francés Chihuahua. Yo pongo la rediffusion de los live. Pourquoi c'est comme ça avec un futur proche? Bonne question. Bah, mira en español. Otra vez en español, cuando haces un presente, invito a Daniel, tú dices lo invito. Pero si tú dices voy a invitar a Daniel, tú puedes decir lo voy a invitar, pero también puedes decir voy a invitarlo. Entonces, tú cambias también de lugar el pronombre. En español, voy a invitarlo. En francés, je l'invite en presente, je vais l'inviter en futuro próximo. J'y pense en presente, je vais y penser en futuro próximo. Le futur proche, vale, ya he hecho un live y también está en mi canal YouTube. Es muy fácil, el futuro próximo. Es muy fácil. Mira, el futuro próximo, que aquí está, es como en español. Es el verbo ir conjugado y el verbo que vas a usar en infinitivo. Va a jugar, solo que nosotros no tenemos a. Entonces, para saber el futuro próximo, solo tienes que saber conjugar el verbo ir en presente. Je vais, tu vas, il, elle va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. Y agregar un verbo infinitivo, nada más. Hay un vidéo en mi canal YouTube, otra vez, Clases Francés Chihuahua. Ah, merci beaucoup, Wendy. C'est très gentil. Merci beaucoup.
La prononciation encore de qué? ¿Cuál prononciación vale, por favor? Elle va jouer aux échecs, elle va y jouer. No entendí tu pregunta sobre la pronunciación, vale. Si quieres decirme de otra manera. Pero, a ver. Mais, ah non, double verbe, Mario, attention. Regardez. Je vais vous faire un exemple avec, je vais rester sur le pronom i. D'accord? On va prendre le verbe jouer. Vamos a tomar el verbo jugar. Es solo un verbo colocado y un infinitivo. Un doble verbo, por ejemplo, un auxiliario, un participo, como el passé composé. Non. Mira. Présent. J'y joue. Antes del verbo. Futur simple. J'y jouerai. Ok, vas a decir, ok, aquí no hay doble verbo, yo sé que es antes. Pero mira, passé composé. Hay doble verbo, pero hay un verbo conjugado y un participo, no un infinitivo. J'y he joué. Es antes. Pero, futur proche, porque hay un infinitivo, je vais y jouer, ¿ok? Entre los dos. Y también, cuidado, verbo modal. ¿Qué es un verbo modal? Poder, querer, deber. Aquí voy a poner querer. Je veux, quiero, jugar a eso y jouer. Porque es entre los dos también, porque el más importante es infinitivo. Aquí es un participo. Entonces hay doble verbos, pero auxiliario participo. Aquí sí hay doble verbos, pero el más importante es que hay un infinitivo. Entonces es entre el verbo conjugado y un infinitivo siempre. ¿Ok, Mario? Mais Steve, nunca reemplaza un lugar. De rien, Mario. Hemos visto, si ves en mi canal YouTube, porque voy a poner este live, hemos visto reemplaza un complemento que empieza con de y un cantidad. Pronom y es el lugar solo. ¿Ok? El lugar es y también a qué. Vamos a hacer un ejercicio. Vale, último ejercicio. Voy a mezclar los dos. El lugar y a qué. Van a ver. Ahora mira, infinitivo, cuidado. De la voy a poner otra vez una frase con infinitivo. Mira. Voy a escribir en rojo, c'est le même erreur que el verde. Exercice. Elle peut aller au restaurant. Elle. Pourquoi pour moi siempre ella? Il. Joue du piano. Comment c'est ça? Tercero. Nous intéressons à la sophrologie. Sophrologie, ¿saben qué es? Es la relaxación y todo eso. Reemplaza eso. A ver. Por favor. Alors, cuidado aquí, es trampa. Elle peut y aller très 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 bien, Valé. Elle peut y aller muy bien, Mario. No,
caíste en la trampa. Obviamente el segunda es con el pronombre en. Et nous nous y intéressons muy bien, Edarcorvus. Il en joue. Es la préposition de aquí, porque du es de le, obviamente. Il en joue. Es lo que hemos visto antes. En. Très, très, très bien. Elle peut y aller, porque un verbo infinitivo es después del pronombre. Et nous y intéressons. Cuidado con la liaison. Se dice así. Nous y intéressons. Así en fonética. Nous y intéressons. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se va? Ya muy bien, muy bien. Perfecto. Los pronombres en et y. ¿Se compris? Otra vez, hein, voy a poner todo el live en mi canal YouTube. Clases françaises Chihuahua. Bah de rien, super bien, je suis super content que vous ayez compris. Que vous ayez compris cuidado es un subjuntivo, porque el subjuntivo después del sentimiento estoy contento que hayan entendido. Je suis super content que vous ayez compris. Alors, je vais mettre, oui, merci de me laisser l'occasion de mettre mon canal YouTube. Voilà, explorar eso. Es clases francés Chihuahua. Vivo en Chihuahua yo, entonces es mi canal YouTube donde pongo los live de TikTok. Ouais, c'est difficile Mario, hein, mais c'est bien, beau travail. Non, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup pour avoir suivi cette classe. Gracias por seguir esta clase que no es fácil. Es la noche. Tienen otras cosas a hacer. Pero muchas gracias por estar aquí, de participar también. Alors, vale, mira, meilleur es el superlativo de bon. Et tú no dices je comprends bon. Tú dices je comprends bien. Entonces el superlativo de bien es meilleur, es mieux, pardon. Entonces, je comprends mieux. Monsieur, monsieur. Monsieur. Et vale, je comprends mieux. Que es el superlativo de bien. Si tu puedes decir bien, es mieux. Je comprends bien, je comprends mieux. Si tu dices bon, es meilleur. Il est plus bon que moi, il est meilleur que moi. Ok, es la diferencia entre mieux et meilleur también. He hecho une vidéo TikTok sobre eso. Mieux, très très bien. Monsieur, para la prononciación de señor. Ok, voy a parar aquí porque si no voy a poner en canal YouTube y se va a ir en todos los sentidos, en todos lados. Entonces, ya, pero tengo muchos videos en mi perfil TikTok, pueden checar. Solo hay que hacer una búsqueda con Prof. Jérôme y quizá va a encontrar mi video TikTok sobre la tema que quieren ver. Y también clases francés Chihuahua, tengo bastantes videos. Tengo videos con muy pocos éxitos, como 15 vistas, pero tengo un video también con 17,000. Pero este no es importante. Lo importante es que pueden aprender y tener una explicación en francés. ¿Ok? Merci beaucoup, merci à vous, merci, bonne soirée à vous et à très bientôt. Au revoir à tous, bye.